Hey gente, esto es Fou y les tenemos una excelente noticia. Tenemos nuestra primera reunión en Medellín el próximo 23 de marzo, sábado, ojo todos, sábado a las 5 de la tarde en el Centro Comercial La Central, Auditorio Buenos Aires, piso sexto. Esto queda en la calle 49, número 2138. Una iglesia para los que no irían a una iglesia. Va a estar brutal, así que los esperamos. Sean bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Quisiéramos saber desde qué lugar nos estás viendo y de qué forma Dios está impactando tu vida. Recuerden que pueden congregarse con nosotros presencialmente los viernes a las 7 de la noche. Tenemos servicio especial el viernes y también el domingo a las 10 de la mañana. Pero no solo eso, también tenemos servicios en línea. Ustedes pueden congregarse con nosotros en línea el viernes a las 8 de la noche y el domingo también a las 10 de la mañana. Y si ustedes se encuentran fuera del país, también pueden congregarse con nosotros. Tenemos algo especial para ustedes, una reunión los días miércoles cada 15 días. Pueden inscribirse a través del número que está acá en pantallas. Y si quieres ser parte de FOU a través de los diezmos de tus donativos, puedes buscar la página web www.imfou.org. Ahí también encontrarás las diferentes formas para donar, ya sea acá en Colombia o fuera del país, o con el código QR que está apareciendo en pantalla para que puedas hacer tus donativos. ¿Qué hacemos con estos donativos? Hacemos reuniones especiales, por ejemplo, una reunión de parejas. Junto con mi esposo hemos sido edificados en la palabra de Dios y cada día entendemos lo que el Señor hace en nosotros con la palabra. Y tenemos reuniones para todos. Aparte de la reunión de parejas, que es muy especial, también tenemos la reunión de macrocélula. Esta reunión es para personas que sean mayores de 18 años y que no sean casados. Pero no solo eso, tenemos la reunión de FOUEDS, que es para los jóvenes de 12 a 17 años. Y adicional a esto tenemos reuniones para los más pequeños. Acá hay unas maestras que están entrenadas que tienen la palabra de Dios y van a impartirla a tus pequeños. Puedes traerlos a cada reunión. Y como ves, todos tienen un lugar especial en FOU. Bienvenidos. Hay un solo lugar donde puedes encontrar la mejor música gospel de todos los tiempos. Radio G, Connecting to Heaven. www.radiogonline.com. No solo se escucha, también se ve. Es que compartan el pan con los que tienen hambre. Es que den refugio a los pobres. Visten a los que no tienen ropa. Y ayuden a los demás. Si tu plan A no funciona, tenemos el plan B. Plan B consiste en traer alimentos no perecederos para ayudar a nuestros hermanos que pasan necesidad. La próxima vez que vaya al supermercado, compre algo de más y tráigalo a la iglesia. Y si usted tiene necesidad, acérquese a su líder y con confianza pida un plan B. Así podremos ayudarlo. Recuerde, si su plan A no funciona, tenemos el plan B. La Biblia enseña que debemos poner los ojos en el objetivo. Específicamente dice, puesto los ojos en Jesús. El diablo, por su parte, tiene un ramillete de opciones para que usted pierda los ojos del objetivo. Pero si usted logra mantener la mirada, el corazón y todas sus fuerzas en lo que Dios lo mandó a hacer, por más de que vengan saltos, dificultades, problemas o obstáculos, si usted no lo pierde de vista, lo logrará, llegará al punto y lo disfrutará.
Mis amados hermanos, déjenme iniciar con un recuento rápido de los 6 testigos. ¿Recuerda que hablamos? Esta es una enseñanza que estoy tomando del pastor John Romick, que estaba enseñando acerca de los testigos para saber la voluntad de Dios, que es como una especie de semáforo que le puede dar a usted luz verde para que siga, luz amarilla para que se quede quieto, o luz roja para que se devuelva. Pero si vemos por la palabra y vemos, podemos inclusive tener más de 3 testigos o más de 3 evidencias que me pueden indicar si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios o no. Entonces, la primera que vimos fue el testigo de la palabra. Si lo que estoy haciendo no va en contra de los principios bíblicos, va bien. Amén. Por ahí puede ir. Pero si lo que estoy haciendo va en contra de algún principio bíblico, específicamente en el Nuevo Testamento, es luz roja. Pare ahí. Amén. El segundo es el Espíritu de Dios hablándole a su espíritu. La Biblia dice que el Señor nos guiará. En la medida en que más maduramos, más seremos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Satanás va a intentar traer otros espíritus para engañarlo a usted. Pero si usted conoce la palabra, va a conocer al Espíritu Santo y va a saber si el Espíritu le dice avance o deténgase. El testigo de su corazón. Recuerde que hablamos, busca la paz y síguela. Es esa tranquilidad aún en medio de la tormenta. Es saber que estoy caminando de forma correcta. Es cuando mi conciencia no me acusa. Ese es un buen testigo. Ahora, algunos cristianos inmaduros confunden el testigo del Espíritu con las emociones engañosas. Entonces, tengo que sujetar más de 3 testigos para poder saber qué es la voluntad de Dios. O sea, si tengo una luz verde y 5 rojas, pare ahí, amén. ¿Sí me está entendiendo? Había una verde. No, tenga mucho cuidado. Otro, testigo de los mentores espirituales. Las personas que sabemos que lo aman, que son mayores que usted, con mayor conocimiento, que van a aconsejarle de forma honesta, sin pretensiones y sin ganancia personal. Amén. Sus pastores, algunos líderes, hermanos mayores en Cristo y algunos que tienen papás que son sabios o que son entendidos en las cosas de Dios. Ese es muy importante, porque Dios le da paz a otras personas cuando yo estoy confundido. En ocasiones me ha pasado que tengo tantas voces hablándome que no logro entender por dónde ir. Entonces hablo con alguien maduro, serio, que me ame, que no esté siendo influenciado por todas esas voces. Les pongo mi caso y esa persona me puede guiar de una forma neutral y me puede ayudar a escuchar. Entonces eso es importante. También puede funcionar oyendo una predicación, escuchando un mensaje, viniendo a una reunión en la iglesia. Dios le puede guiar, por ejemplo, de esa manera. Amén. Ahora sí pasamos a los que tenemos para ver hoy. Los vamos a ver rápidamente para poder avanzar. Hay otra forma de saber si algo es de Dios o no, pero no es tan fiable como la palabra, por ejemplo. La palabra es la más fiable. Es la más fiable, porque esto ya está escrito y hay un documento de esto, ¿okay? Pero aquí tenemos otro testigo o otra circunstancia que son precisamente eso, las circunstancias. Las circunstancias pueden ser también un indicativo de que avance o no, pero no es 100% fiable. Yo diría que es apenas un 50% fiable. ¿Por qué? Porque el diablo en ocasiones podría manipular las circunstancias para que yo no avance donde debo avanzar o para que yo avance donde no debo avanzar. No sé, le pongo un ejemplo. No sé si ha visto esas personas que se encomiendan a la Virgen para cometer un crimen. Y cuando se encomiendan a la Virgen para cometer un crimen, el crimen les sale bien. Y ellos llegan a pensar que, bueno, Dios me ayudó en esto. Y no, Dios no era Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que no hagamos eso. Entonces era el diablo que le abrió el camino y engañó a la persona. ¿Cuántos entienden eso? Y también ocurre la otra posición en que las personas dicen, si se dan las cosas, es que por ahí es. Y entonces Satanás se da cuenta de esto y puede estropear las cosas para que usted se canse y no avance.
Pasa mucho con los matrimonios. Siempre estar de novios es fácil, es sencillo, se dan las cosas. Pero las cosas ya no se empiezan a dar cuando están casados. Y entonces algunos dicen, no, ¿será que mejor me divorcio? No, aguante. Ore. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Mire, casi siempre los matrimonios se terminan porque las personas no batallaron en el espíritu. Usted se pudo haber casado con Hitler, con la bruja de Blair, pero si Dios está de su lado, Él no dejará abandonado al justo. Dios obrará. Amén. Entonces, esta es una forma de entender cosas o de saber si algo es voluntad de Dios o no, pero no es 100% fiable. Por ejemplo, una mamá con 6 niños pequeñitos dice que soy llamada a ser misionera al África. No se le van a dar las cosas. ¿Cuántos saben eso? Y no es difícil de entender. No, mija, por ahí no es. No sé, tal vez sea misionera en la guardería donde lleva a los niños. Ahí hay gente también para salvar. ¿Cuántos entienden eso? ¿Ok? Por ejemplo, a veces Dios obra, se nos facilitan los permisos, se nos facilitan las ocasiones para hacer las cosas, pero también a veces Satanás detiene y pone tropiezo. Entonces, para que esta forma de ser guiado funcione, necesita tener testimonio del Espíritu Santo adentro. Que le diga a usted, continúe aunque esté difícil. O que usted entienda, no, las puertas están cerradas, no es por ahí. Porque es Dios el que abre y el que cierra puertas. Entonces, este no es fiable, por si algunos de ustedes están diciendo, si se dan las cosas. O no se me dieron las cosas, por ahí no eran. Piense en una persona que sale el domingo por la mañana para la iglesia y no se le dan las cosas. ¿Qué debería pensar? Lógrelo, persevere, llegue. Es la voluntad de Dios que usted se congregue. Pero algunos podrían decir, Dios no quiere que yo me congregue hoy. Ni un taxi me paró. ¿Cuántos entienden eso que estoy diciendo? ¿Okay? Entonces, esta forma de ser guiado tiene que estar sujeto a la palabra del Señor o al propósito de Dios. ¿Listo? Sexto y último es el testigo de la fe. De la fe que usted tiene por algo o de lo que usted está creyendo por algo. Déjeme mostrarle Romanos capítulo 14, verso 23. Y esto vamos a tener que leerlo en varias versiones porque no es muy clara en las versiones tradicionales que conocemos. Entonces empiezo con la Reina Valera. Dice, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí está el principio bíblico. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Se podría decir que cuando usted hace algo que no era lo que creía hacer o no era lo que sabía en su corazón que debía hacer para hacerlo de la forma correcta, ya está torcido, ya está fallando. No sé, supongamos que Dios prometió a usted darle casa. Y usted sabe que Dios le va a dar una casa. Y sabe que Dios es poderoso para darle una casa. Pero va y toma una deuda extremadamente dañina. Y ahora yo sé que hay muchas cosas que ya no se pueden comprar sin adquirir deuda. Yo sé eso. ¿Sí? Ahora yo sé que hay gente que ya ni siquiera recibe efectivo. O que usted va a pagar la totalidad de algo y no se lo reciben. No, tiene que ser con un crédito. Entonces yo sé eso, que el mundo está así, ¿sí? Pero en ocasiones Dios quiere hacer algo poderoso para suplir alguna necesidad y nosotros vamos por la necesidad sabiendo que Dios la va a suplir, pero no actuamos en fe. Y recibimos la necesidad suplida, pero a un alto costo, porque no era como se debería creer. No sé si me está comprendiendo, ¿ok? Entonces mire más ejemplos. La versión del mensaje dice, si tu forma de vivir no es consistente con lo que crees, entonces está mal. Y mire cómo lo deja de sencillo la versión del mensaje. Si tu forma de vivir no es consistente con lo que crees, entonces está mal. Estás fallando a tu propia fe, a lo que tú creías,
Ahora recuerde que a pesar de que la palabra del Señor tiene muchísimos ejemplos y es bastante amplia para guiarnos, hay cosas específicas que no están ahí. Por ejemplo, ¿dónde están las llaves? Ahí no está el nombre de su esposa o de su esposo, ¿sí? Ahí no está el nombre de la ciudad a la que Dios quiere que se vaya a vivir. Necesita más guianza del Espíritu. Amén. Entonces, por ejemplo, usted prometió congregarse sin parar. Usted prometió no fallar a la iglesia. No sé, tal vez usted en enero de este año dijo, este año no voy a faltar a un domingo en la iglesia. Y eso es lo que usted está creyendo. Sabemos que Dios comprende que tenemos a veces algunos tropiezos o cosas que hacer, y Él no lo va a condenar a usted porque faltó 2 domingos en el año, o no sé cuántos sea. Pero usted se lo prometió, era su plan. Y de repente recibe un muy buen trabajo, es muy bueno lo que usted quería, pero le hace fallar la mitad de los domingos de todo el año a la iglesia. Entonces eso no va conforme a lo que usted creía. Entonces ya está mal. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Mire cómo lo dice la versión amplificada. Dice, todo lo que se hace con duda es pecaminoso. Sencillo. Todo lo que se hace con duda es pecaminoso. La versión Dios habla hoy. Todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Entonces eso es muy importante porque hay muchas cosas que hacemos por duda. Muchísimas. Y en esas quiero incluir las cosas que hacemos por miedo. Hay muchas cosas que hacemos por miedo, por simple pánico, o porque están pasando cosas, o porque está difícil la situación. Hacemos cosas por miedo, entonces ya ni siquiera es duda. Ahora está el diablo diciéndome qué hacer. No sé si me comprende. Ahora mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, si haces algo que crees que está mal, pecas. Genial este. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Supongamos que usted se propuso comprar algo sin endeudarse. Usted se propuso algo, comprarlo sin endeudarse. No sé, una moto, una bicicleta, alguna cosa. Se propuso comprarlo sin endeudarse. Y el diablo logra oponerse con las circunstancias y le llega una excelente opción, pero endeudándose. Como no era lo que usted se había propuesto, lo que usted acordó con Dios en oración, lo que usted sintió que debía hacer en oración, entonces eso ya viene mal. No sé si me está comprendiendo. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que hay jóvenes que han dicho, Señor, yo no voy a besar a una mujer hasta que me digas que esa va a ser mi esposa. Y aparece una besucona por ahí, de esas que se dejan querer fácil, y falla a su propósito, a lo que había propuesto en fe. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Ahora la versión Telea, para avanzar, dice, pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come, hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Y voy aquí a ponerle un ejemplo bien claro que le va a ayudar, porque dice que es pecado o es fallar. Pecado es cerrar al blanco. ¿Ok? Entonces todo lo que uno hace, si no era lo que creía o lo que estaba convencido de que así era, tal vez la Biblia no dice si es bueno o malo, pero usted tenía un convencimiento acá, se convierte en algo que lo está haciendo fallar a usted. Le pongo un ejemplo. En mis primeros años de fe, mis primeros años en Cristo, me habían enseñado que comer alimentos con sangre era pecado. O sea, específicamente la rellena. ¿Cierto? Ese embutido que se come aquí en Colombia, calientico, delicioso, frito. Es la locura, eso es. Y entonces los primeros años de mi fe me habían dicho que eso era pecado, que eso estaba mal. Me habían mostrado algunos versículos que me decían que estaba mal. Y entonces tenía amigos que trabajaban en eso. Era su negocio y eran hermosos conmigo, me guardaban eso. Y entonces ellos me decían,
¿quieres rellena? Y mi gusto me decía sí. Y a veces yo tenía mucha hambre. Era bien adolescente. ¿Y cuánto ha visto un adolescente sin hambre? Por eso es que evangelizar a adolescentes con empanadas es bien fácil. Entonces, bueno, yo me comía la rellena porque tenía hambre, pero sentía mucha culpa, porque era lo que yo creía hasta ese momento. ¿Me está comprendiendo? Pero más adelante estudié más la palabra y el apóstol Pablo dice, de todo lo que te pongan enfrente, comer sin preguntar. ¡Wow! Mi fe cambió. Mi fe cambió y ahora yo iba por la rellena, un pescuezo así bien grandote, y me lo comía. Pero ahora ya no había condenación en mí. Y esto es muy clave, esto es importante, porque tal vez usted no está pecando, tal vez la Biblia específicamente no dice algo acerca de esa práctica que usted hace. No está pecando, pero el hecho de que usted se sienta culpable porque hasta ahí cree, hace que usted camine en condenación. Y si usted camina en condenación, Satanás tiene la puerta abierta para un montón de cosas en su vida. No sé si me están comprendiendo hasta ahí. Ahora, entonces, los legalistas, déjamelo ahí, los legalistas, al tener tantas reglas y prohibiciones que no están en la Biblia, sus miembros o los miembros de iglesia legalista, es muy fácil que anden en condenación y culpa mucho tiempo, porque han añadido cosas que no estaban en la Biblia y esas personas lo creen y entonces sufren mucho por eso. Yo fui legalista por mucho tiempo y escuchaba metal llorando, porque me decían que el metal era el del diablo, pero me encantaba. Entonces yo me sentía tan culpable. Yo escuchaba una canción de metal y sentía como si me hubiera acostado con media bruja y yo, no, Dios mío. Después me di cuenta que el metal no era del diablo, y yo, carambas, y yo sufría y permitía culpa, y al permitir culpa se permite a Satanás. Dígame si me está entendiendo, ¿ok? Entonces, usualmente esta guianza de la fe depende de su conocimiento bíblico. Entre más bebés somos, menos fe tenemos. Es más, la Biblia dice que algunas personas con poca fe no solo son vegetarianos, y eso es poca fe. Perdónenme los vegetarianos, pero eso es poca fe. Yo soy maduro en la fe. Ahora vamos a hablar del foco, ¿listo? Pasemos ya, no pisemos más callos ahí. Vamos a pasar de lo que acabamos de ver a enfocarnos. ¿Qué pasa si usted ya sabe algo que Dios le dijo? ¿Qué pasa si usted ya tiene claro o tiene luz acerca de un propósito? ¿Qué pasa si usted ya sabe o tiene un indicio aquí adentro de hacia dónde lo está llevando el Señor o del llamado? Satanás va a querer desenfocarlo. Satanás va a querer que usted esté muy cerca, pero no adentro. Recuerde que el Señor Jesucristo le dijo a un fariseo, estás cerca, pero eso es casi gol. Eso es como pegar en el palo. ¿Cuántos saben eso? Produce una alegría tan insatisfactoria, porque casi lo hago, pero no lo hizo. No lo hizo, ¿ok? Entonces déjeme mostrarle algo con respecto al apóstol Pablo en su vida de ministerio. Mire Gálatas 2:8. Gálatas capítulo 2, verso 8. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actúa en mí para con los gentiles. Esto es importantísimo. El apóstol Pablo está diciendo ahí en Gálatas, ya cuando escribe esto, Pablo ha madurado en Cristo. Pablo ha avanzado en su ministerio, ha cometido errores y se ha podido corregir. Entonces, cuando Pablo escribe esto de Gálatas, tiene muy claro que el apóstol Pedro estaba llamado a los judíos y él estaba llamado a los gentiles. Él mismo lo está diciendo, ¿cierto? ¿Lo está viendo ahí conmigo? Ok, aquí Pablo ya lo tiene muy claro. Pero resulta que hay una época en el ministerio de Pablo que invirtió el orden y le trajo dolor. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, mire 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5 dice, para esto fue constituido yo predicador,
Ahora, aquí Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, entonces no le está hablando un engaño, le está hablando algo serio. Dice, para esto fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, en fe y verdad. Y digo la verdad en Cristo, no miento. Note, el mismo Pablo, aquí ya muy maduro, muy recorrido, con mucha experiencia, dice que él fue constituido apóstol, maestro y predicador de los gentiles, o sea, de los no judíos, de la incircuncisión, de los que no eran pueblo hebreo. ¿Es claro eso? Por favor, dígame si lo está entendiendo para poder avanzar. ¿Listo? Y en Hechos 9, cuando Pablo se convierte, o sea, cuando Jesús llama a Pablo al ministerio, vemos una información importante. Hechos 9, verso 15, dice, y el Señor le dice a Ananías, porque es que Ananías tenía miedo de ir a predicarle a Pablo, porque Pablo era un matón, pero Pablo se acaba de convertir y la gente no se ha dado cuenta. Entonces mire lo que le dice acá el Señor a este hombre, dice, ve, o sea, vaya donde Pablo, ayúdalo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Note que el Señor le habla aquí a otro que no es Pablo y le va diciendo cómo será el ministerio de Pablo, y Pablo todavía ni lo sabe. ¿Y qué le dice? Que alcanzará primero a los gentiles, después a reyes y por último a judíos. Miren este orden, es clave, es importante, porque Pablo más adelante se confunde, invierte el orden y empieza a pasar dificultades y a perder fruto en el ministerio. Y es muy importante porque muchas veces nosotros ya sabemos que debemos hacer algo, ya tenemos luz en una área, o sea, o por lo menos ya sabemos a quién debemos ir, pero empezamos a hacer las cosas en desorden o sin entender con claridad cómo, y empezamos a fallar. En este libro, en el libro del hermano Hagin de Planes, Propósitos y Ejecuciones, pone un ejemplo. Él dice que una iglesia estableció una reunión de oración, y era la reunión de oración, pero empezaron a cantar y cantaban más que lo que oraban. Cantar no es malo, cantar es bueno, pero era la reunión de oración. ¿Comprenden eso? Y entonces lo que debían alcanzar en la reunión de oración ya no lo alcanzaron y están fallando a la fe. El ejemplo que les puse hace un rato, porque establecieron la reunión de oración para orar, creían que iban a orar, pero les gustó fue cantar más. ¿Me están comprendiendo? Por eso cuando nosotros hacemos filo no hacemos nada más, porque es estudio bíblico. Y usted a las 7 en punto me va a ver aquí parado, 7 y 1 minuto, estudiando la Biblia, y a las 8 en punto terminamos de estudiar la Biblia. No se hace nada más. El Señor me dijo que lo hiciera así y está funcionando. O sea, Dios está respaldando eso porque es conforme a lo que creímos. Amén. Cuando hacemos las reuniones de manifestación del Espíritu Santo, ¿lo recuerda? Que hacemos más o menos cada 3 meses, hacemos una reunión de estas. Es oración en lenguas y 1 o 2 canciones. Oración en lenguas y 1 o 2 canciones. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se pueda mover. Si lo hiciéramos al revés, tal vez tengamos una muy buena alabanza, pero el propósito no se cumplió. Y eso es clave. Ya lo vamos a ver. Ahora, en Hechos 26, el apóstol Pablo narra su conversión, él mismo hablando. Note que estoy poniendo como testigo a Pablo y después vamos a ver cómo Pablo actuaba y nos vamos a dar cuenta que no actuaba como creía. Dice, ¿Pablo cometió algún error en la Biblia? Oh, sí. Lo que pasa es que hay que ser detallista para notarlo. Mire Hechos 26:15, dice, ¿quién eres, Señor? Está narrando su conversión, se la está narrando a un rey. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostré en el futuro. Yo te rescaté de tu propia gente y de los gentiles,
te rescataré, está en futuro, perdón, dice. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que abras los ojos. Recuerda que así debemos orar. Para que abras los ojos a fin de que pasen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán perdón de sus pecados y se les dará un lugar en el pueblo de Dios, el cual es apartado para la fe en mí. Nota que Jesús mismo, Pablo está narrando lo que le dijo Jesús: te envío a los gentiles. O sea, cuando Pablo iba a predicar, ¿a dónde debería ir? A los gentiles. Obviamente, si se encontraba un judío por ahí, pues échelo para acá también, ¿cierto? O sea, no, lo que nos venga le vamos a hablar. Amén. Pero el propósito de Pablo era primero a los gentiles. Ok, ¿estamos ahí? Listo. Ahora usted empieza a ver que Pablo arranca su ministerio y va a ver ahí en Hechos 10, Hechos 13, Hechos 14, Hechos 15, Hechos 16, Hechos 17 y Hechos 18 que no hizo eso. No lo hizo así. Siempre que llegaba a una ciudad iba primero a la sinagoga donde estaban los judíos. Pero ¿cómo? ¿Luego no era primero a los gentiles? Sí, pero es que recuerde que en Romanos Pablo mismo dice que él quisiera ser anatema con tal de que su pueblo se salve. O sea, él amaba tanto a su pueblo Israel que el amor que tenía por Israel lo hacía hacer la voluntad de Dios en desorden. ¿Me está comprendiendo? Y al hacerlo en desorden, menos fruto y más dificultad. Pues, el ejemplo que les he puesto: tratar de sacar un tornillo con una cuchara. Tal vez lo logre, pero daña el tornillo, daña la cuchara y daña el lugar donde está el tornillo. Pero sacó el tornillo a fin de cuentas. Me vale, ahora tengo que comprar una cuchara, tengo que cambiar el tornillo y tengo que cambiar la pieza donde estaba el tornillo porque rayé todo, pero saqué el tornillo. Eso nos puede estar pasando en muchas áreas de nuestra vida por no hacerlo en orden. Y espero que usted pueda y reciba sabiduría para pensar en las áreas en las que está viendo. Entonces ahora miremos Hechos 18 para que vea. Y si usted mira 17, 16 y 15 va a ver lo que está pasando acá. Hechos 18 dice: y cada día de descanso, o sea un sábado, fecha de judíos, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Note que está haciendo la voluntad de Dios, pero como en un 70%. ¿Sí se da cuenta? Tiene un 30 ahí que está dudoso. Después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra de Dios y testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se le opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió su ropa y el polvo de sus pies y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo venía haciendo así. ¿Por qué dice esto? Porque estaba predicando a los judíos y si se le atravesaba un griego o un gentil, pues lo traía. Pero es al contrario. Nota que es la voluntad de Dios, pero mal enfocada. Y entonces, como Dios es justo y me dice las cosas en orden, si yo no lo hago igual, la bendición no se manifiesta. Y solo se manifiesta su misericordia. Tenemos algún fruto, pero es misericordia. Les sigo leyendo. Después fue al puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga. Otra vez. Acaba de decir que va a hacer las cosas como Dios lo manda, pero el amor por su pueblo le ganó otra vez. Siempre es por amor a algo. Siempre es por gusto. No se imagina cómo me pasa a mí eso. Oh Dios, me pasa que hay cosas que me gustan, que son mi corazón, que amo. Y Dios me dice: bueno, ve por ahí. Y yo empiezo a cargar todo hacia mi gusto. ¿No le ha pasado eso? ¿Soy yo solamente? Empiezo a cargar las cosas hacia mi gusto y me salgo de la voluntad de Dios. Dice: fue a la sinagoga para razonar con los judíos y le pidieron que se quedase más tiempo, pero se negó.
Al irse, sin embargo, dijo: si Dios quiere que regrese, entonces regresaré. Y se fue para Éfeso. Note que no hay mucho fruto ahí. Hay insultos, hay maltratos, malos resultados, pocas conversiones. Y Pablo empieza a reenfocarse. Porque Pablo, si fuera por él, hubiera escogido primero a los judíos. Pero para eso ya estaba Pedro y Juan y ellos. Él era a los gentiles. Dígame amén ahí. Y él se sentía más cómodo con los judíos. Recuerde que él viene de una tradición religiosa. Y esa tradición religiosa era cultural también. Entonces a veces uno se siente raro con personas que no son o que no se comportan como uno se comporta. Entonces a Pablo le toma más o menos 5 años enfocarse. 5 años de medio bendición, de medio fruto. Recuerde que en el libro del hermano Hagin dice que pastoreó durante 12 años y después de 12 años se dio cuenta que Dios no lo había llamado a pastorear. Es más, el ministerio del hermano Hagin, él se convierte a los 16 años y desde los 16 años fue un hombre de Dios, un hombre celoso de santidad, un hombre que tenía manifestaciones milagrosas en su vida. Pero solo después de los 60 y algo años empieza a dar fruto verdaderamente notorio. No quiero decirle que todos sus 16 hasta los 60 estuvo desenfocado, claro que no. Pero si él no hubiera sido constante y mantenido un paso firme, ni siquiera había llegado a esa edad y no habría visto todo lo que Dios le permitió hacer desde sus 60 años hasta que falleció, que fue un gran fruto, enorme fruto, porque llevaron la rema a más de 40 países del mundo, por lo cual estamos aquí. Si el hermano Hagin se hubiera cansado a los 50, no, esto no está funcionando, dejemos así. Y muchas veces hacemos eso. Vamos por la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que Dios nos mandó, pero no estamos viendo todo lo que se debería ver. Nos cansamos, renunciamos y perdemos. Amén. Ahora Pablo empieza por fin a notar su norte. Mire Hechos 19, verso 8. Estábamos en Hechos 18, ahora mire Hechos 19. Dice: luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Otra vez está en una sinagoga. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaban públicamente en contra del camino, o sea, en contra del evangelio. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía, mire que ahora cambia el lugar, asistía diariamente a una sala de conferencias o a una escuela o a un rema de uno llamado Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Ahora está predicando en un lugar de griegos. Ya no era en la sinagoga con los judíos y los gentiles que pudieran llegar. Ahora está en un lugar de gentiles con los judíos que puedan llegar. ¿Nota que cambió el orden? Ok, no pierda eso de vista. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Mire que ahora empezó a tener otro fruto. ¿Lo notan? Seguían llegando judíos, pero ahora no está yendo por ellos. Amén. Verso 11. Y Dios le dijo a Pablo, y Dios le dio el poder a Pablo para realizar milagros excepcionales. Cuando ponía las manos sobre los enfermos o sobre pañuelos o delantales que habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Cuándo ocurrió esto? Hasta que hizo lo perfecto. Antes tenía manifestaciones milagrosas, claro que sí, usted lo va a ver ahí. Antes tenía cosas milagrosas que pasaban, pero esto ahora es diferente a partir de Hechos 19. Está haciendo exactamente la voluntad de Dios, exactamente. ¿Cómo? Exactamente. No 99, 100. Amén.
Ahora, los relojes finos son finos por eso, son exactos. ¿Ha escuchado el término pulso de relojero? ¡Wow! Es una persona capaz de hacer cosas detalladas. ¿O pulso de cirujano? Usted no quiere una persona con pulso de artillero operándole la cabeza, operándole un ojo, ¿cierto? Las cosas valiosas, las cosas importantes, las cosas costosas necesitan finura, detalle chiquito. Por eso dice allá en la Biblia, lo vimos ayer en la macrocélula, mirad pues cómo oís. Revise cómo está entendiendo la palabra de Dios. No vais a que casi entienda, o que entienda pero falle algunas cosas. Amén. Ahora empieza Pablo a ver fruto, unción, éxito, miles llegando. Entonces Pablo ahora transiciona y llega a la unción. Ahora tengo aquí unos tips para cómo enfocarse, algunas cositas que le pueden ayudar a usted a enfocarse, a no perder el orden. Primero, quite lo innecesario. O sea, quite las cosas que lo desenfocan, que no debiera hacerlas usted, que las pueda hacer otro. Segundo, cuide las relaciones. No permita que haya personas que le llenen sus orejas como si fueran un basurero. O sea, no escuche cosas que no debería escuchar. Apague las otras emisoras, quédese con una sola. Ahora, yo sé que eso ahora es más difícil para esta generación. Están acostumbrados inclusive a estar atentos a 3 cosas a la vez. Estar atentos a una sola cosa a veces los duerme. Pero haga un esfuerzo. Tenga cuidado con los vampiros espirituales, los chupasangre. Esas personas que le roban el ánimo, le roban el gozo, le roban la paz, lo cargan, todo el tiempo están enchicharronados, todo el tiempo emproblemados, no salen adelante, siempre están llorando, sufriendo, tóxicos, que los atienda otro, usted no. Que vayan y oren. Hermano, no sea duro con ellos. Pero es que si usted, en mi caso, por ejemplo, si yo me quedo estancado con ellos, afecto a cientos. ¿Me está entendiendo? Tenga personas que le ayuden a edificar el arca, no que colaboren con el diluvio. Así lo dijo el pastor Joel, está genial. Que le ayuden a armar el arca, no que trabajen para el diluvio. ¿Me están comprendiendo? O sea, tenga personas a su lado que le impulsan la fe, no que le dicen, no, eso es difícil. No, pastor, eso no se meta por ahí, no, hagámoslo más suave. Y usted con toda la unción que se traga el mundo y el hermanito a su lado, no, nadie lo ha logrado. Usted verá. Está comprobado que cuando uno de finanzas sube a gerencia, el 70% de las empresas quiebran. Porque el de finanzas está encargado de cuidar el dinero. El de gerencia o el CEO está encargado de impulsar la empresa. Casi siempre andan peleando, el gerente y el de finanzas. Juan dice que el Excel nunca funciona. El Excel nunca funciona porque el de finanzas dice no hay para eso, y el gerente dice pero hagámoslo, pero si no hay, pero hagámoslo. No voy a dejar mi sueño que se muera sobre un altar de lo promedio, de lo conveniente. El diablo va a proveer alternativas distractoras. Rechácelas. Tiene que ser justo como Dios lo quería. El Señor tiene un lugar donde usted fluye bien, un lugar cómodo, un lugar donde usted da mucho fruto. Encuéntrelo. No quiere decir que no tendrá problemas, pero quiere decir que usted saldrá adelante. Amén. Ahora quiero mostrarle un ejemplo acá. Podemos estar haciendo lo correcto de forma incorrecta. Es posible que estemos haciendo lo correcto de forma incorrecta. Pero como estamos haciendo lo correcto, la conciencia no logra avisarnos. Necesitamos revelación espiritual. Porque la conciencia le dice, no, ya hice lo que debía que hacer. Pero usted dice, aquí algo en su espíritu le dice, pero como que no era exacto. Tiene que saber discernir eso.
Mire, por ejemplo, Pablo predicando en Atenas. No tenemos tiempo para leer todo porque es un texto muy largo, pero vamos a leer Hechos 17:34. Aquí está hablándole a gentiles, o sea, lo está haciendo bien. Está yendo a donde debe ir. Recuerde que él pasaba de un lado a otro, pasaba de un lado a otro. Esa intermitencia le dio mucho dolor de cabeza. Pero aquí lo está haciendo bien, pero mal. ¿Sí me comprende? O sea, está haciendo lo correcto, pero mal hecho. Está preparando el pastel con un taladro. ¿Cuántos saben? Yo he visto que utilizan el taladro para batir los huevos. Funciona, pero es muy brusco. Lo he hecho. O sea, lo he intentado cosas así, salen mal. Dice, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. ¿Cuántos? Algunos. Ahora, usted va a notar ahí, no tengo tiempo para leérselo, que le está hablando en el Areópago. O sea, se sube a un lugar de debate filosófico. Y les habla con la elocuencia que Pablo tenía, porque es que Pablo no era ningún bruto. Pablo sabía más de 5 idiomas. Él era experto para debatir, era un pensador sobrenatural. Cuando usted lee Corintios, va a ver que en las 2 cartas de Corintios destruye todas las ideas filosóficas de su momento. Las hace pedazos en Corintios. Él era sorprendente en su capacidad intelectual. Y entonces utiliza toda esa capacidad intelectual cuando llega a Atenas. O sea, llegar a Atenas siendo un bruto es mentalmente o naturalmente algo que no funcionaría, pensaríamos nosotros. Entonces llega a Atenas, se sube al Areópago e inclusive cita a un filósofo o a un poeta epicúreo. No sé si lo ha leído. Dice, cita a un poeta epicúreo, o sea, hace un despliegue de entendimiento. Pero algunos creyeron. Dice acá, algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Y entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Dámaris, y varios más. Algunos, algunos es bueno, chéverísimo. Pero después de eso va a predicar a Corinto. También es una población helena, una población griega, una población mental. Pero ahora, mire cómo llega. Y vamos a verlo en 1 Corintios 2:22. Tenemos que mirar en Hechos y en Corintios. 1 Corintios 2:2 dice, y cuando entré a ustedes, o cuando entré entre ustedes, no quise saber otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Otra versión dice, pretendí no saber nada más, sino a Cristo y a este crucificado. Cuando estaba en Atenas, él decía, no, yo los entiendo, yo sé cómo ustedes piensan, yo también sé de esto, y habló de Cristo. Pero cuando llega a Corintios dice, no, eso no me funcionó allá, aquí no voy a saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Y dice que no utilizó palabras elocuentes, ni palabras de humana sabiduría, sino demostración de poder, para que la fe de los corintios no estuviera basada en un gran discurso, en un tipo muy inteligente, sino en la demostración del poder del Espíritu. Aquí ya lo hizo mejor, entendió algo. Y vamos a ver cómo resultó esto en Hechos 18:7. Habíamos visto Hechos 17, predicando en Atenas, y ahora vamos a ver Hechos 18, predicando en Corintio. Dice, entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corintio también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. ¿Cuántos ahora? Muchos. Y ya no predicó él, ya no hizo su alarde de retórica, de dialéctica, de oratoria. No, ya no. Les dijo, arrepiéntanse. Solo Cristo salva, el resto es infierno. Miles llegaron. ¿Comprenden eso? Es bien lógico entenderlo, por eso es que en Corinto dice que no hay mucho sabio, no hay mucho entendido, y que Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar lo grande. ¿Sí? Es la forma de Dios. Ahora entendió cómo lo hace Dios. Entendió cómo lo hace Dios, hizo lo que debía hacer, pero ahora de forma correcta, y tuvo mucho fruto. Amén. Un tip que le puede servir a usted mucho.
Recuerde lo último que Dios le dijo que hiciera y sígalo haciendo. Recuerde lo último que Dios le dijo que hiciera y sígalo haciendo. A veces le pregunto a las personas, ¿qué fue lo último que Dios le dijo? No, el Señor me dijo que hiciera unas ofrendas periódicas así. ¿Y lo seguiste haciendo? No, porque como no pasó nada, no seguí haciéndolo. Siga, no pare. Por parar es que fallamos. Amén. Sea continuo, no sé, lo que Dios le haya dicho. Ahora, en ocasiones, creyentes quieren ser guiados en áreas más adelantados a lo que debieran ser guiados. Por ejemplo, quieren saber con quién casarse y no saben qué llamado tienen. Pasa eso. ¿Sí? Quieren saber si se mudan de país, pero ni siquiera han logrado establecerse en una iglesia. A veces nos pasa eso, estamos preguntando cosas fuera de tiempo. Sí, por ejemplo, mis niños me dicen, a veces me preguntan, papá, ¿y cuándo vamos a ir a Miami? Les digo yo, ¿y por qué no preguntas si mañana tienes que ir al colegio? ¿Tienes tareas? ¿Comprenden eso? Nos pasa en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que usted debe saber entonces? Estamos hablando de eso, conocer la voluntad de Dios. Lo primero que usted tiene que tener claro, y tal vez no se lo ha preguntado, porque a mí me pasó. Yo me hice esta pregunta como 10 años después de ser cristiano. Debí haberla hecho apenas me convertí, pero la hice como 10 o 12 años después de ser cristiano y no se imagina cómo sufrí por no haber preguntado esto antes. Lo primero que usted tiene que saber es que usted es hijo amado. Es la primera revelación que usted debe tener. Es la primera cosa que debe ser clara en su vida, antes de saber con quién se casa, antes de saber si se muda de ciudad, antes de saber si va a ser evangelista, pastor o apóstol. Antes de saber todas estas cosas, debe saber que es hijo amado. Le tiene que haber sido revelado. Tiene que ser una gran verdad en su vida. Se va a evitar tantos dolores de cabeza, se va a evitar tantos errores, va a evitar tantas fallas y tanto sufrimiento cuando se sepa hijo amado. Entonces tal vez no se ha preguntado eso. Y le cuento mi caso personal. Yo ya estaba ministrando, yo ya estaba predicando, inclusive yo ya sabía que iba a pastorear, pero yo nunca le había orado al Señor, Señor, quiero conocerte como mi Padre. Nunca había orado eso. Tal vez vivía como sobrino de Dios, o hijo del tío, del amigo. No estaba viviendo como hijo de Dios. Y por fin, yo recuerdo un día que escuché una predicación, alguien habló de eso, de orar, Señor, revélate como mi Padre. Y yo dije, oiga, yo nunca he dicho eso. He orado por un montón de cosas, he orado por finanzas, por saber en dónde vivo, saber a qué me ha llamado Dios, pero yo nunca he orado esto. Y lo oré. Yo recuerdo un día, Señor, revélate como mi Padre. Y no pasó una semana sin que me contestara. Mi vida cristiana tuvo un cambio desde ese momento a todo lo que venía viviendo antes. Se reveló como mi Padre y un montón de cosas fueron sanas en mi interior y aún cosas que ni siquiera sabía que estaban rotas. Fueron arregladas y reparadas en mi interior cuando se reveló como mi Padre. Entonces, si usted ahora al escuchar estas enseñanzas dice, entonces, ¿qué oro? Esta es la primera cosa. Señor, revélate como mi Padre. Amén. En Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como Jesús, a fin de que Jesucristo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. O sea, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Salvarlo? Obvio que sí, pero ¿de qué manera? A manera de hijo. Y hay gente que salva, pero no a la manera de hijo. Parece sobrino de Dios, nieto de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo les enseña a orar a sus discípulos, ¿qué les dice? Cuando oren, digan esto: Padre nuestro. Para los judíos eso era una cosa loca. Ellos nunca oraban así a Dios, oraban como al Eterno, oraban al Dios poderoso y tenían un montón de nombres: Rafá, Jireh,
Elión, un montón de definiciones que son ciertas, son reales en Dios, pero no oraban Padre. ¿Sabe por qué digo que no oraban Padre? Porque eso fue uno de los cargos para matar a Jesús. Miren Juan 15, 5, 18. Dice, entonces los líderes judíos se esforzaban aún más por encontrar la forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Note, Jesús fue el primero en que llegara a decir, Dios es mi papá. ¡Oh, sacrílego, loco! ¿Qué le pasa? Blasfemo, matémoslo. Y le está enseñando a sus discípulos que le digan papá. Y yo sé que ahora es muy normal que le digamos el Padre bueno y mi Padre Dios y todo eso. Y es normal, ahora se volvió normal. Pero la pregunta es, ¿ya fue revelado eso en tu vida? ¿Ya lo tienes claro? Yo creía que lo tenía claro. Yo era un cristiano que andaba bien, no andaba en derrota, no era un tibio, yo caminaba hacia Dios. Pero ¿cómo me faltaba eso? ¿Cómo me faltaba saber que mi papá paga? ¿Cómo me faltaba saber que mi papá me cuida? ¿Cómo me faltaba saber que Él tiene cuidado de mí? ¿Cómo me faltaba sentirme hijo amado? Y lo sigo orando todavía, porque no es que ya lo sepa todo. Yo le sigo diciendo, Señor, eres mi papá, dame más de ti, déjame conocerte más. ¿Listo? Esa es la primera cosa. La segunda, y con eso termino. ¿Para qué Dios me hizo? Esa es la segunda cosa que usted tiene que preguntarse antes de todo lo demás. Antes de qué carro compra, dónde vive, con quién se casa o qué estudia. ¿Para qué me hiciste? ¿Cuál es el propósito tuyo en mi vida? Recuerde que Jeremías dice que Él sabe los planes de nosotros, que tiene sobre nosotros. O sea, Él sí tiene planes. Dice, yo te formé en el vientre de tu madre, te conocí, te puse nombre, te di por profeta. O sea, Él ya sabía quién iba a ser Jeremías desde antes de que se formase en el vientre de su mamá. ¿Qué pasa si usted tiene un llamado y está viviendo en otra cosa? Le puede estar pasando lo que a Pablo, o está pegando en el palo siempre, como la selección Colombia, casi gana en todo, casi próspero, casi bendecido, casi fructífero, casi ungido. No, ya no más. Haga exactamente lo que Dios quería que usted hiciera, lógrelo y disfrútelo. Tenga victorias. Amén. Recuerde que al final de los días Dios nos preguntará por lo que nos mandó a hacer. Hay bastante evidencia bíblica. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:13 dice, pero en ese día, el trabajo de cada uno se dará a conocer realmente. 1 Corintios 3:13. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad con la que cada uno trabajó. En el cielo va a pasar eso. Ok, pase aquí el pastor Chuck. Y yo, ¿qué tal diga? No sé, se me ha ocurrido varias veces. Pase aquí el evangelista Chuck. Y yo, ¿cómo así, evangelista? Luego yo no era pastor. ¡Wow! ¡Qué miedo da eso! Porque es que me gusta mucho evangelizar. Pero la Biblia dice, haz obra de evangelista. Entonces ahí entendí. Pero ¿qué tal usted se haya dedicado, no sé, a cocinar o a ser ingeniero? No sé, alguna cosa de esas. Y llamen allá, pase aquí el profeta tal. Y usted, wow, qué miedo, ¿no le parece? Entienda que lo llamó Dios, pregúntelo, Él va a responder. Él responde. Recuerde que hay otro ejemplo en Mateo 25:14, cuando está la parábola de los talentos. Dice que, en el verso 14 dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que entregó talentos a la gente y se fue. Entendemos por talentos como oro o alguna cosa valiosa en esa época, pero podemos aplicarlo como propósito, plan, destino, ¿cierto? Le entregó a usted habilidades y se fue. Y en el verso 19 dice, después de mucho tiempo regresó de su viaje y los llamó a preguntarles qué habían hecho con lo que les dio. Wow. Y recuerde que le va mal al que lo enterró y no lo usó. Le va mal a ese. Entonces, primera cosa que usted debe saber, tener revelación de que es hijo amado. Segunda cosa que usted debe saber, ¿para qué lo hizo? ¿Con qué propósito Él lo hizo a usted? Amén. Terminamos por hoy. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo sé, fue mucha información en poquitos días,
pero espero que haya sido útil para que usted pueda conocer la voluntad de Dios y no andar a tientas como si hubiera oscuridad en su vida, sino andar claro como que tiene luz en su vida. Amén. Señor y Dios bueno, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos la enseña y nos ayuda a ponerla por obra. Señor, sigue revelándonos que somos tus hijos. Sigue mostrándonos que eres nuestro Padre amado. Señor, porque los hijos se parecen a su papá. Y yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero parecerme a ti, pensar como tú, buscar lo que tú buscas, anhelar lo que tú buscas, responder como tú respondes. Que sea predecible mi comportamiento porque se parece a Dios. Señor, revélate a todo aquel que aquí no haya recibido una revelación de su papá y todavía esté viviendo como si fuera huérfano y no tiene al poderoso Dios de su lado como papá. Revélate a cada uno y revélate a los que ya te le revelaste de esa forma, revélate más para que obtengan más del Padre bueno. Señor, y seguido de eso, muéstranos el plan tuyo para nosotros. Muéstranos el propósito tuyo para nosotros. Muéstranos por qué nos estás poniendo en X lugar o por qué nos quieres llevar a X lugar. Y ayúdame a hacer las cosas tal como tú quieres que las haga. Ayúdame a no echar a perder lo bueno que pusiste para mí con mi metodología o mi sabiduría humana. Señor, quiero hacer las cosas como tú porque quiero fruto. Quiero victoria, quiero vencer las dificultades. Quiero llegar al cielo y poder estar tranquilo de que hice lo que me mandaste. Que yo pueda decir, Señor, he peleado la batalla, he corrido la carrera. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahora usted que está ahí conectado, tal vez recibió algo o aprendió algo con estas enseñanzas. Por favor, compártala. Mire que es muy necesario para otros hermanos que no han podido escuchar esto. Comparta esta enseñanza. Tome el link y mándeselo a alguna persona y vuélvalo a ver y entienda más y reciba más. También, si usted que nos está viendo ahí ha entendido que necesita a Jesús, ha comprendido que esto es otra cosa muy diferente a lo que había pensado, quiere que el Señor sea el Dios de su vida, su camino y su verdad, quiero guiarlo en una oración. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, y que el que lo invoca con el corazón sincero y lo confiesa con su boca es salvo. Quiero arreglar eso hoy. También, si hay alguna persona aquí en este auditorio que no ha creído en Jesús y hoy quiera entregar su corazón a Jesús, quiero ayudarlo con eso. ¿Cómo se hace? Reconociéndolo públicamente. Digan esto conmigo, los que están conectados y los que están acá. Señor Jesucristo, acepto hoy lo que hiciste por mí en la cruz y declaro con mi boca que creo en ti hoy. Pongo en ti mi confianza hoy. Acepto que perdones mis pecados, que pagues mi culpa. Acepto que me hagas hijo de Dios. Acepto que me des el Espíritu Santo. Desde ahora en adelante pongo toda mi confianza en ti. Tú eres mi esperanza y mi salvación. Gracias, Señor. Amén y amén. Si alguien hizo su oración por primera vez ahí conectado, o alguien aquí presente hizo su oración ahí, si lo hizo de corazón, con fe, usted ahora es hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahora tienes que dedicarse a entenderlo y a disfrutarlo, porque tiene el mejor Padre que haya existido en el universo. Déjenme saber si creyeron en Jesucristo. Escriban nuestros números de WhatsApp o a la red social por donde nos está viendo. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. Hey gente, esto es Fou y les tenemos una excelente noticia. Tenemos nuestra primera reunión en Medellín el próximo 23 de marzo, sábado, ojo todos, sábado a las 5 de la tarde en el Centro Comercial La Central, Auditorio Buenos Aires, piso sexto. Esto queda en la calle 49, número 2138. Una iglesia para los que no irían a una iglesia. Va a estar brutal, así que los esperamos.